Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar hoy con el siguiente tema de este semestre y empezaremos con la introducción a las integrales, y en este caso sería la antiderivada. Como ya ustedes conocen o les había comentado anteriormente, la derivada y la integral son como operaciones contrarias, como la suma, la resta, la multiplicación y división. En este caso la derivada y la integral son eso, operaciones contrarias. Y de hecho empezamos con la definición de antiderivada. Para fines prácticos podemos definir la antiderivada como una familia de funciones que se obtienen de realizar el proceso inverso de la derivación. Es decir, supongamos que tenemos una función, es una función que se obtuvo al aplicarle las reglas de derivación, es decir, esta función ya fue derivada. Entonces, la familia de funciones, que la vamos a denotar con F mayúscula, estas f de x mayúsculas son todas las funciones posibles originales a las cuales se les pudo haber aplicado esa derivación para que nos generaran esta función f de x. Un ejemplo de esto sería la función 3x cuadrada. Esta función ya fue derivada. Al derivarla yo obtuve 3x cuadrada. Entonces, ¿cuáles son las funciones originales? Si se hablan en plural, y ahorita van a entender por qué. En este caso, las funciones originales podrían ser, una de ellas, x cúbica, ya que si ustedes recuerdan, cuando ustedes derivan x cúbica, estamos aplicando la regla de potencias, el exponente se baja y a la potencia se le quita 1, por eso cuando es x cúbica nos queda como la derivada de x cúbica es 3 bajo el exponente, que es, en este caso es un 3, pongo la variable x y al exponente le quito 1, es decir, 3 menos 1. Por lo tanto, yo tengo como resultado final 3x cuadrada. Pero esta no es la única función que me puede originar esta derivada, ya que yo pude haber colocado x cúbica más 1 y aplicar mi proceso de derivación. Si ustedes recuerdan, de x cúbica, pues lo acabamos de hacer. Voy a obtener 3x cuadrada. Pero ¿qué pasa con la constante 1? Recuerden que la derivada de una constante siempre es 0, es decir, que si yo le pongo 1, menos 1, más 10, menos 10, 100 y demás, cuando yo vaya a derivar ese elemento se va a eliminar. Por lo tanto, todas las funciones originales se pueden englobar o se pueden generalizar de la siguiente manera. La familia de funciones que al derivarlas obtenemos 3x cuadrada, la podemos generalizar como x cúbica más c, ya que cuando apliquemos las derivadas, pues siempre la constante se va a eliminar. Así que en este caso, esta c lo vamos a estar manejando como constante de integración, y en nuestro formulario van a ver que siempre aparece un más c, haciendo énfasis en que es una familia de funciones a las cuales ustedes pudieran ponerle cualquier constante para encontrar esa función original. Ahora, las integrales de funciones simples con el uso de nuestro formulario. Aquí tenemos de las fórmulas básicas de integración. Muchas son bastante parecidas, o bueno, son lo contrario de lo que es nuestras derivadas, y otras son pues aplicaciones de características o propiedades que tienen también la derivada. También se copian de las integrales. Un ejemplo muy sencillo es la función constante, ¿ok? Bueno, pero antes de eso, la notación. Cuando nosotros hablamos de la integral, se puede decir de la siguiente manera toda la notación: es la integral de la función como tal, que vamos a definir como f de x, y siempre indicando con respecto a quién lo vamos a integrar. En este caso, con respecto a la variable x. Tiene algo de parecido con lo que es la notación de la derivada. Cuando nosotros decíamos la derivada de la función en específico con respecto a una variable. Lo mismo pasa con la integral. Este simbolito de aquí, que siempre lo llevaba a mi derivada, ahora se transforma en este signo que se parece como una S de suma, y la de X, que indica con respecto a quién se está derivando. Son simbolitos que no se pueden separar. Aplicamos entonces algunas propiedades o fórmulas básicas de la integral,
Y vamos a empezar con la integral de un número, como por ejemplo la integral de 3. Esa sería mi primer fórmula y me dice que cuando yo tengo la integral de un número, en este caso la respuesta va a ser ese número multiplicado por x. Y recuerden agregar su constante de integración, acordándonos que es una familia de funciones que si yo derivo esto, me van a dar como resultado únicamente 3. Y eso recuerden que es porque la derivada de una constante se va y la derivada de 3x simplemente era 3. Entonces ese es mi resultado final. Aplicando otra propiedad de integrales tenemos una que se parece mucho a una que aplicábamos en derivadas y en límites también, y era que cuando había una función multiplicada por un número, nosotros teníamos que sacar ese número que nos estorbaba, lo sacábamos de la derivada, lo sacábamos del límite, y en este caso vamos a hacer lo mismo con la integral. Las constantes las podemos sacar. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 3 veces el coseno de x con respecto a x, este 3 es una constante que yo puedo sacar y por lo tanto, una vez estando afuera, mi preocupación sería resolver la integral del coseno, que más adelante en las fórmulas lo van a poder identificar cuál es la integral de coseno. Tiene su propia fórmula y está bien especificado. Luego tenemos otra propiedad que también aplicamos en límites y en derivadas, y es la propiedad de las sumas y las restas. Cuando nosotros tenemos funciones que se están sumando o restando, lo que hacíamos en derivadas y en límites era separarlos, y lo mismo va a aplicar para la integral. Un ejemplo es, yo tengo la integral del 2 más x sexta. Para este caso, como es una suma, entonces esto me va a dar origen a dos integrales. La integral de 2 con respecto a x más la integral de x sexta con respecto a x. Y aquí pues aplicarían las reglas que ya conocen para integrales. Y finalmente tenemos otra regla, en este caso podemos aplicar aquí la de los potencias, por ejemplo x octava de x, es para aplicar esta propiedad. Y nos dice, esto es un poquito diferente a la de derivadas. Si se acuerdan, en derivadas le quitábamos un signo, una unidad al exponente. Aquí vamos a hacer lo contrario, lo vamos a aumentar. Es decir, yo en lugar de quitarle 8 menos 1, voy a poner 8 más 1. Y en lugar de bajar el exponente aquí al ladito de la x, lo vamos a colocar como un denominador. Y en este caso sería 8 más 1. Sin olvidar la c. Ya para resumir esto quedaría como x a la 9 sobre 9 más c. Esta es la propiedad de la potencia para las integrales. Repito, es lo contrario de lo que hacemos en derivadas y tiene su restricción, ya que solo puede aplicarse siempre y cuando la potencia no sea menos 1. Es la única que no se puede aplicar, porque esa tendrá su propia fórmula. ¿Qué pasaría si yo tengo potencia menos 1, como en este caso? Recordar alguna de las propiedades que vimos anteriormente, donde nos dice que exponentes negativos los puedo volver positivos si los bajamos. Es decir, yo este x menos 1 lo volví más 1 si lo pongo esta variable como denominador. Entonces, como este ya se volvió 1, aplicamos la propia fórmula y cuando tengamos la variable 1 entre x, o en ocasiones lo escribimos así, de x sobre x, cualquiera de esas dos, donde la x con exponente 1 esté abajo, es automáticamente logaritmo de x. Y no olvidamos ponerle más c. Esa es la propiedad o la fórmula que tenemos aquí. Como estas, es simplemente ir analizando qué es lo que nos dice el formulario. Hay fórmulas para cosenos, para seno, tangente, secantes, para exponenciales y logarítmicos. También hay su propia fórmula. Solo es cuestión de identificar los elementos y aplicarlo. Es bastante sencillo. Espero que les haya quedado claro y recuerden tomar nota y copiar todos los ejemplos que se resolvieron aquí. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.